Hola nuevamente, en esta ocasión estaremos viendo el cálculo de un vector unitario. El vector unitario, desde su fundamentación matemática, es un vector que tiene como magnitud 1 y se calcula principalmente ¿por qué? Porque sirve como vector director para cualquier vector de tamaño n que podamos analizar. Entonces, es interesante su cálculo porque muchos de los procesos que verán más adelante en los cursos podrán entender o podrán ver las aplicaciones que tiene la simplificación de un vector mediante el cálculo de su vector unitario. En este caso vamos a ver cómo hacemos el cálculo matemático de este. Para nosotros calcular un vector unitario, lo que tenemos que hacer primeramente es considerar la relación matemática que existe entre el vector y su norma, ya que la división de esta nos produce un vector que tiene componentes que al aplicar el cálculo de la norma obtenemos una magnitud exactamente de 1. Entonces, para nosotros calcular el vector unitario de cualquier vector, lo que tenemos que hacer es dividir el vector como tal entre su norma, es decir, entre su magnitud total. O, visto de otra manera, multiplicar el inverso de la norma por el vector y de esta forma asemejarse a un caso del producto de una constante por un vector que ya lo hemos analizado. Entonces, vamos a estructurar un paso a paso para el cálculo. Primeramente tenemos que tener nuestro vector y segundo calcular su norma. Posteriormente hacemos la división entre el vector y la norma para el cálculo del vector unitario. Vamos a verlo a través de este ejemplo simplificado. Entonces vamos a desarrollarlo. Para este ejemplo tenemos un vector que tiene componentes 2, menos 1 y 2. 2 unidades en X, menos 1 unidades en Y y 2 unidades en Z. Entonces ya poseemos nuestro vector. Vamos ahora ¿qué? A proceder con el cálculo de su norma, es decir, de su magnitud. Para ello utilizamos la ecuación del cálculo de la norma de un vector que nos dice que esta es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso sería componente en X 2 a la 2 más componente en Y menos 1 a la 2 más componente en Z 2 a la 2. Realizamos el cálculo de esas respectivas componentes y nos queda raíz cuadrada de 2 a la 2 que es 4 más menos 1 a la 2 que es 1 más 2 a la 2 que es 4. Eso nos da un total de 9 dentro de la raíz. Entonces diríamos entonces que la magnitud del vector es igual a la raíz de 9, es decir, 3 unidades. Ya de esta forma hemos calculado nuestra norma o nuestra magnitud del vector. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos al cálculo del vector unitario dividiendo el vector entre su norma. Vamos a expresarlo de la forma como la multiplicación de un escalar por un vector, obteniendo lo siguiente. Entonces decimos, el vector unitario sería igual a 1 sobre su norma por el mismo vector, obteniendo lo siguiente, sería 1 sobre 3 que multiplica a 2, menos 1, 2. De esta forma podemos aplicar la propiedad distributiva tal como lo expresa el producto de un vector por un escalar y obtenemos que el vector unitario de este vector 2 menos 1, 2 es igual a 2 tercios, menos 1 tercio, 2 tercios, que es el resultado del producto de este valor, este escalar 1 tercio por cada una de las componentes del vector. Si nosotros calculamos la norma de este nuevo vector, obtendremos que este será de valor 1. Y de esta forma hemos obtenido el cálculo del vector unitario para ese vector.